Buenas, ¿cómo va? Buenas, buenas. Estamos empezando en esta tarde del 19 de agosto. Esperamos a Facundo. Facundo Ramírez, que está por aparecer ahora en un ratito. Ahí está. Facu, te mando la invitación. Ahí te mandé invitación, Facu. Fíjate si tenemos buena conexión. Facu, qué ¿Nos alegría escuchamos bien? verte. Nos escuchamos perfecto. Bueno, mejor así. Vos seguro porque tenés casi oído absoluto. Sí, tengo oído absoluto, pero como todo, con el paso de los años se va perdiendo también un poquito. Vos sabés que escuché en alguna entrevista que te hicieron en algún lugar que estabas con algún problemita con el oído. ¿Puede ser? Tengo un problema, sí, en mi oído derecho tengo un acúfeno, Claro. que es como un silbido permanente, agudo en mi caso, hay algunos medios o graves. Es como si tuviera un coro de grillos o de chicharras permanente, que eso afectó un poco mi oído absoluto. Eh, Y eso pero puede ser secundario a tu trabajo como músico o es algo fue que por tenga que ver con trauma, otra sí, cuestión? fue por trauma acústico. En los músicos es muy común por estar sobreexpuestos a niveles de música permanentemente. Yo le recomiendo a todos los músicos que usen tapones para Claro. estudiar, la mayor cantidad de horas que estén estudiando, usen tapones, en estudios de grabación también, porque con los años, vos imaginate que yo empecé a tocar el piano a los 3 años. Ya tengo 55, han pasado unas cuantas décadas de estar en contacto permanente con la música y, y bueno, sucedió afortunadamente, porque esto no tiene cura, pero afortunadamente yo que soy bastante perseverante, eh, empecé a averiguar tratamientos alternativos para bajar los niveles de los acúfenos, sobre todo porque al comienzo me aparecieron muy fuertes. Sí, sobre todo Y cuando dormís o cuando hay mucho silencio. Cuando hay mucho silencio a no, veces es como, en, ¿no? en mi caso, mañana, tarde y noche, duerma o no duerma. Claro, Eh, claro. pero tuve que hacer todo un proceso de aprendizaje, incluso hice hipnosis. Ah, Me mira, recomendaron hacer hipnosis, que no es la hipnosis como uno culturalmente cree la freudiana, claro. por las películas, no es que alguien te pone un péndulo así, pero es más o menos. Y la verdad que dio muchísimo resultado, porque la hipnosis lo que hace, en todo caso, voy a poner algo acá atrás para que no haya tanto brillo. Eh, la, hipnosis, Ponete cómodo. la hipnosis lo que hace es darte las herramientas para que vos corras de foco, corras el foco de aquello que te tiene medio como obsesionado, ¿no? Muy útil eso, y además hice algunos otros tratamientos que me ayudaron también complementarios, así que hoy prácticamente no lo sufro. este, lo tengo, pero no lo sufro y no pienso en él. Ya Claro. está. Facu, vos sabés que cuando te invité para este conversatorio te decía que por ahí yo tenía muchos recuerdos tuyos, muchos recuerdos de verte tocar en vivo, pero tengo el primer recuerdo de todos. Vos sabés que yo te
escuché por primera vez en el 84, en el Luna Park, en ese Volveré siempre a San Juan. Con No sé si vos lo Mercedes, claro. recordás. Sí, claro. Que fue, Hace poco subí el video de eso. Yo en esa época no tocaba música popular, era todavía un pianista clásico, pero Mercedes Pícara ya desde chiquito me decía, no importa, no importa, acompáñame esta samba, mirá, estoy estudiando esta samba, estoy haciendo esta canción, ayúdame, ayúdame. Yo no me daba cuenta, pero ella de a poquito me iba llevando para el camino de la música popular. Y ese año fue el año en el que ella se animó a invitarme en vivo. pero Y fue una maravilla, porque además, bueno, vos mismo lo decís, ¿no? Porque yo me acuerdo de verlo desde la platea, ¿no? Pero lo pueden ver en YouTube. Hay un momento en el que ella se acerca con una ternura hacia vos, y hay un entrecruzamiento de miradas entre ella y vos, y como un acuerdo musical, ¿no? Y de ternura muy grande. De esto que vos decís, vos venías de la música clásica, a pesar de sí, que tu viejo venía, bueno, tu viejo también, pero venía más del folclore y también algo del tango, ¿no? Catulín de alguna manera lo había llamado a tu viejo también en algún momento. ellos fueron muy amigos, Cátulo y papá, porque los mancomunaba, además del mundo del arte, de lo artístico, los mancomunaba la defensa, los mancomunó la defensa del derecho de autor. Claro, Eh, Volviendo a la anécdota de Mercedes, yo tuve una relación con Mercedes. Ahí está con Querarte, mira. Volviendo a la anécdota saludos. de amigos que aparecen, a la anécdota de Mercedes, yo tuve una relación con Mercedes que pasó por muchas etapas. Primero fue la relación de una madre con un hijo. Eh, Después nos hicimos, cuando yo crecí, nos hicimos muy amigos. Y de a poco empezó el aspecto profesional a compartirse. Eh, en los años que Mercedes vivió, de todas maneras, nunca dejó de ser como una madre para mí, pero fuimos grandes, grandes amigos. Y algo de eso hay en el video, porque esa mezcla, digo, porque por un lado está la cosa maternal y de cuidado. Ella después me confesó, después de ese Luna Park, que ella tenía miedo que yo me asuste y me vaya del escenario de ver tanta gente. Eh, y no, yo estaba encantado. Que además no era cualquier Luna Park, porque pensá que era en el 84 y eran los Lunapares que venían del 82, donde ella había vuelto con los militares y hacía 2 años que ella estaba volviendo a cantar y volviendo a encontrarse, ¿no? Sí, sí, Y sí, la gente muy fervorizada, una locura, una locura. Pero una está maravilla. ese cuidado, ese aspecto maternal está en ese video, está también eh, la cosa de maestra, en un momento me hace un gesto como diciendo ahora vamos un poco más arriba, como guiándome, ¿no? Y la cosa amistosa, Claro, entrañable que tenía Mercedes. Mercedes fue una mujer entrañable desde todo punto de vista. Fue una de las mentes más lúcidas que yo tuve la suerte de conocer hasta el día de hoy. Fue una mujer de vanguardia siempre, moderna, libre. Se habla mucho, las personas hablamos mucho de la libertad sin tener demasiada idea de lo que significa o de lo que implica hablar de libertad y de vivir la vida con libertad. Y Mercedes es un ejemplo para mí, de alguien que comprendió en profundidad lo que significa esa palabra, los contenidos más profundos de esa palabra, y la responsabilidad que conlleva ser coherente con esa palabra. y Eh, además lo comprendió a partir de, como ella lo decía,
a través de haber pasado por distintos exilios, ¿no? El exilio de Tucumán a Mendoza, de Mendoza a Buenos Aires, de Buenos Aires a Europa, eh, alguien a la cual se le intentó coartar su libertad. Fue muy duro. Sí, yo creo que ese es un aspecto de del aprendizaje de la libertad de Mercedes, pero creo que hay uno anterior que tiene que ver con la libertad de su forma de plantarse como artista en el mundo, en la vida, y mostrarse y decir yo soy esta mujer, a mí nadie me va a decir lo que tengo que cantar. Me acuerdo que Mercedes en sus primeros años estuvo afiliada al PC Ujú, y después se peleó con el PC, se desafilió porque les dijo, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. claro. Eh, eh, quiero decir, hay otras formas de la libertad también, más allá de las circunstancias políticas desgraciadas que tuvo que vivir Mercedes en su vida en cuanto a la de un gobierno de facto. Ahí estamos teniendo un poco de enlentecimiento de la señal tuya, Facu. No sé si el resto lo está registrando o no. A ver, eh, les participantes, si escuchan que se ralentiza, avísennos. A ver, justo que estabas. ¿Hacer? Sí, se cortó ahí. A ver, esperemos. Sí, se está cortando. A ver, a ver, a ver. Esperemos. A ver si Facu, para no cortar el video, a ver si te podés unir de nuevo. A ver, ahí, enviar solicitud. A ver si ahí lo recuperamos a Facu, justo en un momento muy interesante. Ahí te recuperamos, Facu. Ahí Ahí estás, sí, de ahí pronto me estás. empecé a ver a mí mismo hablando. Dije, clarísimo. Eh, bueno, Estabas nada, hablando, estábamos con el tema de la libertad, ¿no? De cómo Mercedes, de la cosa de la falta de libertad en cuanto a un esquema de facto totalitario, pero al mismo tiempo esa libertad que es una libertad eh, que tiene que ver con otras cosas más allá de lo exterior, es una libertad espiritual, es una libertad eh, filosófica, existencial, de un poco de ser, eh, de vivir eh, en consecuencia con lo que uno piensa y lo que uno siente, hasta sus últimas sí, sí, consecuencias, ¿no? y bancándose esas consecuencias. Y hasta te diría una libertad que hasta en lo musical, digamos, con esa amplitud vocal, yo me acuerdo en ese ferro donde vos también estuviste, donde hicieron ese tema de mujeres argentinas, Manuela la Manuela la Tucumana, Tucumana, sí. que ella cuando termina el tema dice, ay Dios, porque realmente la llevas a recorrer una cantidad de octavas increíble y realmente lo hace con una dignidad y nada, una maravilla, digo. También Bueno, fue volvamos un a YouTube a genio, ¿no? recuperar ese archivo. Un genio de la música. Eh, Claro, un genio de la música que tuve la fortuna de poder estar a su lado, porque fue un privilegio estar al lado de una mujer así, tan brillante, tan amorosa, tan generosa. Fue un genio. Facu, ¿te acordás cómo fue el estreno de Mujeres Argentinas? O de la cantata, por ejemplo. No, Eh, no, no, no. no, Mujeres, yo porque tenía te- cuatro claro, años. eras muy chico, muy chico. Era muy chiquito. Tengo recuerdos borrosos de las presentaciones de cantata. Claro, en 75, una cosa así. 72 se estrenó Claro.
y esos años, la hicieron muchos años, entonces yo iba a los recitales y ahí ya empiezo a tener como esa imágenes idea. de papá y Mercedes sobre el escenario. Eh, eh, pero no de mujeres, no, ojalá. Siempre Claro, digo que, no siempre, pero a veces digo que hubiera sido formidable si yo hubiese nacido un poco antes, por ciertas ¿ah? cosas de contexto que se vivieron en la década del 60, eh, Ajá. en donde yo recién empezaba a asomarme a la vida. La ebullición cultural de esos años 60 y de los primeros años del 70 hasta los militares fue una cosa desde todo punto de vista extraordinaria y me hubiera por ahí gustado poder ser testigo con más lucidez de esos tiempos. Pero bueno, Facu, soy testigo de los míos, que no es tarea menor con todas las cosas que desde que nací han pasado hasta el día de hoy, la verdad que increíble. y seguirán pasando. Y seguirán pasando. Facu, de- quiero como hacerte varias preguntas y quiero como reservarme en algún momento el final más importante para hablar de vos y para hablar de tu aspecto de dramaturgia y de Estamos músico, que hablando de mí. mucho. Sí, 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 pero puntualmente de tu obra y de un montón de temas que me interesaría preguntarte. Pero vos me decís que Mercedes te lleva al folclore, ¿no? Eh, ¿Y tu viejo? ¿Tu papá, No, él Ariel? no. No. No, él no me llevó a la música popular. Yo después hice música popular con él muchos años. Sí, claro. Eh, Tocábamos a dos pianos, Sí, sí. viajé por todas partes del mundo con papá. Pero no, porque como los primeros 25 años de mi vida fueron exclusivamente años volcados al mundo de la música clásica y al mundo del teatro como actor, yo ya en esos años estudiaba, a los 13 años empecé a estudiar con quien fue mi maestro, otro genio de la cultura argentina, un hombre también formidable, vinculándolo con la libertad, esta libertad que hablábamos antes de Mercedes, Miguel Gerberov se llamaba. Sí, Eh, por lo tocino. tanto, es como que, claro, es como que no había espacio, supongo yo, en la mente de mi viejo como para que un joven como yo tuviera tiempo para otras cosas. Y la verdad es que en aquellos años, entre el piano, mis clases de armonía, orquestación, composición y las clases de teatro que yo tomaba todas las semanas, de lunes a viernes, incluso sábados, en el Teatro La Salle con Gerberov, no me daban tiempo como para... Y sin embargo, la sangre, la sangre hizo un llamado de atención, porque yo no me creía capaz de tocar música popular. De hecho, todos aquellos años en mis primeros pasos en la música popular, cuando yo escucho grabaciones ahora, bueno, lo miro como desde un lugar del corazón, pero no me gusta como tocaba, porque todavía Ah, tenía demasiada rigidez para abordar la música popular, rigidez, si querés, maravillosa, porque venía de un lenguaje extraordinario como el de la música clásica, pero hasta que yo encontré libertad en la manera de hacer música popular pasaron muchísimos, pero muchísimos años. ¿es Eh, Geberov el que te pregunta si te observás, si te escuchás, si te grabás, por ejemplo? ¿Es él o Ana Gelber en su momento? en la música, en realidad el primero que me habló de grabarme y escucharme estudiando fue Bruno Gelber. Yo estudiaba con su mamá, eh,
pero cada tanto, 2 veces al año, 3 veces al año, aparecía Bruno en la casa de la mamá, que era su casa, De Ana, claro, claro, porque de Ana Gelber, que venía de giras, y cuando claro. aparecía Bruno, aparecía el maestro, semejante pianistazo. Y cada tanto, él no se metía con los alumnos de la mamá, pero cada tanto opinaba Claro. y decía alguna cosa. Y cuando Anita Gelber empezó a enfermar, mi viejo habló con Bruno y le preguntó sobre mi futuro, qué pensaba él que tenía que hacer yo. Y entonces Bruno le dijo que me iba a poder dar algunas clases. Así que me dio algunas clases, Bruno, muy pocas. Después yo empecé a estudiar porque Bruno viajaba, estaba de gira. Después yo me fui a estudiar con el maestro Antonio de Raco. Pero una de las cosas que me dijo Bruno cuando toqué para él eh, fue esto a lo que vos hacías referencia, es decir, me preguntó si yo estudiando me grababa y me escuchaba. Y yo le dije que no. Y me dijo, te lo aconsejo, porque es un muy buen ejercicio, porque uno sobre la marcha eh, pierde como perspectiva de lo que uno está haciendo. Y la mirada fría de una grabación es inapelable. Eh, Aparte hay algo ahí como de la despersonalización, ¿no? Ver, como verte desde afuera o escucharte desde afuera, porque la voz, incluso con la voz humana pasa, uno sí. nunca se escucha como se escucha, ¿no? En el momento de cantar o Ahora suena. vos sabés que eso se aprende con los años. Ah, El tema de poder verse, tener un registro de uno cuando uno hace. Yo aprendí a hacerlo. Yo a ver, como músico y como actor, cuando yo estoy actuando, yo tengo plena conciencia de cómo están funcionando las cosas y cómo están saliendo al mismo tiempo que las voy haciendo. Y con el piano me pasa lo mismo. Eso no quiere decir que sea algo exclusivamente mental, que sea algo exclusivamente, que sea algo frío, pero la experiencia, los años, la cantidad de horas de trabajo, de escenarios, de ensayos, de prueba, de error, de darse la cabeza contra la pared 1 millón de veces, hace que uno termine aprendiendo a tener un registro de la expresividad de uno, porque en realidad de lo que se trata es siempre de hablar de recursos expresivos, de cómo uno afina, mejora y engrandece los recursos expresivos, que no tienen límite. claro, lo que pasa es que quien te sigue, Facu, los que te seguimos, o los que te seguimos ya sea en la música o en tus creaciones de teatro, en su momento cuando podíamos ir al teatro, y te vimos en direcciones o en actuaciones, vos emprendés acciones que no son para nada simples, digo, has dirigido y has actuado Macbeth, y convengamos que no es para nada simple, ¿sí? No, Eh, se te ve disfrutar, eso sí, yo tengo, a mí me parece, me gusta mucho el teatro y me gusta mucho la música y me doy cuenta cuando alguien está cómodo en un escenario y lo disfruta, se te ve disfrutar, pero no es para nada simple. Digo, bueno, Samuel Beckett no es difícil, no es fácil, no, Shakespeare tampoco. hay una canción del compositor norteamericano Stephen Sondheim. Yo no soy un conocedor profundo de los compositores de musicals, pero Sondheim es un tipo muy interesante. Y él escribió una canción que, si no me equivoco, el nombre es Todo el mundo silba. Me preguntarás por qué te hablo de esta canción. Te hablo de esta canción por el tema de lo fácil. La canción es una belleza en términos de inspiración musical y la idea que transmite la canción con su texto es la de un hombre que dice que
le cuenta a la gente que efectivamente todo el mundo silba porque es algo fácil. Es algo tan fácil que no tiene explicación. Y sin embargo, dice el hombre, la gente me pregunta por qué yo no puedo, por qué yo no. Y claro. a partir de esa idea, este personaje que dice que para la gente silbar es muy fácil, empieza a contar qué cosas son fáciles para él. Y resulta que las cosas que son fáciles para él son complicadísimas para los demás. Claro. Es una síntesis bastante perfecta de lo que es mi vida. A mí Y es hacer una Macbeth síntesis, no me claro, resulta difícil. Me hay una resulta más síntesis perfecta. difícil, perdón, me resulta más difícil llenar un formulario Claro, burocrático. claro. O Ahí resulta perfecto el tema del deseo, ¿no? Cuando te sí, gusta algo, es decir, cuando vos tenés, vos en otros momentos hablabas de lo que es la disciplina o de lo que es el estudio, la cantidad de horas que le dedicás o le dedicabas en algún momento al trabajo. Y claro, alguien que te escucha desde afuera y que no le gusta, lo vive como un sufrimiento enorme, pero ahí aparece el placer y aparece, digamos, el disfrute de algo que realmente te interesa con Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿Miguel fue un poco el que te inspiró el conocimiento de Shakespeare o vos ya lo absolutamente. tenías ahí? No, absolutamente. Fue él porque cuando yo lo conocí en la primera clase que yo tomé con él, eh, Miguel era un maestro muy poco ortodoxo y Sí, muy en contra de las corrientes de actuación, no en contra de él, digo, por marcar una diferencia de las corrientes de actuación que se enseñan en Argentina, claro, eh, las corrientes de Stanislavski, las del actor estudio, te van como preparando durante años de una manera hasta que llegue el momento en el que vos recién estás preparado para hacer Shakespeare. Y Miguel tenía una teoría totalmente al revés. Él te decía, ¿querés actuar? Vení, agarrate una escena de Romeo y Julieta o de Trabajos de Amor Perdido, o de As You Like It, o de una tragedia, prepárate un monólogo, una escena con una actriz, un actor y hacelo. Y entonces la respuesta era, pero ¿cómo lo voy a hacer si yo no sé actuar? Y dice, bueno, haciéndolo. Porque él claro. tenía la teoría de que actuar, teoría que yo comparto, eh, es un reflejo. ¿Se actúa o no? Ajá, Ese mecanismo que pone en marcha la actuación es un instante, es un segundo. Eh, es como la cuerda de un instrumento, de un violonchelo, que ante el menor estímulo vibra. Un actor es eso. Es como una cuerda, pasa un viento y uno ya escucha el sonido. Entonces, la primera clase que yo tomé con Miguel, eh, él estaba haciendo un trabajo de improvisaciones y me dijo para la semana que viene, eh, traete una escena de Esperando a Godot, de Samuel Beckett, wow, que yo nada conocía, menos, que yo conocía, nada menos, que yo conocía por mi tía Mirella, una tía que vivió conmigo, profesora de literatura y de latín, que claro, me, que me hacía leer desde ajá, muy, pero muy chiquito. A pesar de que además mi mamá también, al mismo tiempo, muy lectora toda la vida, y papá también. Pero bueno, mi tía me iba pasando los libros y al poco tiempo había que organizar una clase en dos, divididos en grupos de dos, y Miguel propuso que elijamos escenas de Romeo y Julieta. Y cuando yo leí Romeo y Julieta la primera vez, tuve plena conciencia de que yo iba a ser actor, porque dije, esto escrito, uno no puede darse el lujo de que no pase por el cuerpo, de que uno no le ponga el cuerpo.
de que sea nada más que esa cosa intransferible de leerlo y que quede, que es maravilloso, pero yo ahí dije, no, yo me voy a convertir en un actor para poder hacer llegar a este hombre arriba del escenario. Y fue lo que hice. Te diría que soy un actor hasta por fuerza de voluntad. Eh, Además del tema de la vocación oculta que estaba ahí, que yo no sabía, del deseo, que es la palabra correcta, eh, pero fue Miguel Gerberov, fue ese maestro el que me abrió un mundo extraordinario en todos los órdenes de la vida. Un hombre Y quizá porque se muy me parecido ocurre, a ¿no? Se me Mercedes, ocurre, ¿cómo? un hombre muy parecido a Mercedes, a la negra Claro, también. claro, porque le sacó de alguna manera a ver, a gigantes como Shakespeare, le sacó esa formalidad que puede impactar o generar miedo también, ¿no? Porque me parece que Y también eso genera el hecho de el miedo al acercamiento a determinadas obras literarias. Muchas veces pasa, a mí me pasa como profe a veces, ¿no? Que muchas veces hay miedo a leer determinados autores porque se los toma de una manera inalcanzable. Cuando vos hiciste Macbeth y la actuaste, vos la readaptaste también. sí, hay dos cosas de lo que decís que me interesan. Una tiene que ver con el tema del acercamiento y, y de cómo abordar, que no sea un plomo. No son un plomo, el problema es la mala influencia que ha tenido y que sigue teniendo el romanticismo, el siglo XIX, digamos, lo decimonónico, aún todavía hoy en el siglo XXI. No estoy hablando mal de lo romántico en sí, pero hay como una idea idealizada, una idealización de lo romántico que tiene que ver con los amantes eternos, que tiene que ver con las hojas del otoño, que tiene que ver... Y el romanticismo fue... Pero no se sabe por qué razón una parte del siglo XX quedó como prendida a una idea equivocada de lo romántico que llevó a transformar las manifestaciones artísticas en lenguajes muy aburguesados, muy acaramelados, muy, muy poco vivos, muy Sí, poco vitales. Por eso aparecieron sí, esos tipos en el siglo XX que dijeron a la mierda con todo y aparecieron en la música los de la escuela de Viena con el serialismo, con el dodecafonismo, claro, empezaron a romper sí, sí, y sí. en el teatro Y esta, apareció Peter Brook y apareció Jan Cott para reversionar, para dar una mirada nueva a Shakespeare y Gerberov tenía eso, quitarle la eh, solemnidad, la le quitas solemnidad, esa solemnidad. sí, Ahora, que no son perdón que te solemnes. interrumpa. Shakespeare no es Sí, solemne, él se lo no, hizo popular, solemne. no, no. Pero hay algo ahí que vos fíjate que se hilvana perfectamente, porque vos venís hablando de Shakespeare, de Geverov, venís hablando de cómo vas haciendo como de Mercedes, ¿no? De cómo se van hilando esto. Y yo te diría ahora, podemos también pensar en Piazzolla, porque Bueno, ahí Piazzolla tenés también hace, claro, bueno, otro tipo que rompió, encontró una forma claro, para romper un lenguaje que en su momento tuvo muchísima resistencia porque eh, le decían eso no es tango, es increíble, ¿no? Músicos claro, además, músicos, claro. músicos. Eh, la ruptura es la palabra para los que vinieron a cambiar cosas desde todo punto de vista. Eh,
ahora estamos hablando en términos exclusivamente artísticos, pero también aquellos maestros, docentes que encontraron una forma nueva de transmitir conocimiento, o de aquellas personas que militan y se plantan en la vida para representar a los que no tienen representación. Eh, que vienen, hablamos en todo caso de esas personas que vienen a romper el orden establecido y y a abrir caminos nuevos. Con Claro. relación, perdón, al Macbeth que yo hice, yo no concibo que se pueda hacer teatro sin dar un punto de vista sobre el material que uno va a hacer. Los materiales escritos son herramientas para que uno pueda dar un punto de vista, contar con esa palabra escrita, con esas ideas, para hablar de los propios mundos de uno. Y la apuesta mía de Macbeth no hizo más que poner el acento con una obra que lo permite en algo que yo veo que sucede, que sigue sucediendo hasta hoy. Mira, se mató más gente en todo el siglo XX, en el siglo XX, que en toda la historia de la humanidad. Se asesinó más gente. Eso es Macbeth. Macbeth es una máquina que una vez que asesina, una vez no para de asesinar. Y ese es el siglo en el que a mí me toca vivir. Si yo no hiciera ese cruce, ¿cuál sería el sentido de hacer teatro? Si uno no buscara la manera de hablar desde la perspectiva de uno, del mundo que a uno, del que uno es testigo, ¿no? Y ese mensaje es el mensaje que vos transmitís cuando de alguna manera ayornás, adaptás, pero transmitís eso. Yo te conté que cuando lo vi, digo, realmente se transmite ese mensaje como lo transmitís, por ejemplo, con otras piezas musicales tuyas también. Vos sos un Bueno, tipo que has pasado, sí, no, que cada autor, cada material es un mundo. ah, es muy raro, no es muy raro, en realidad no es raro, es normal en mí. Nada de lo que vos me veas hacer está hecho porque sí. Si yo toco no, pero una yo, obra o si canto una canción, no soy cantante, pero cada tanto me gusta cantar alguna cosa. Si canto una canción o si hago una obra de teatro como actor o como director, hay siempre un porqué, hay una elección pensada, meditada, eh, eh, hay una decisión de abordar esos mundos para contar nuevos mundos. por ejemplo, cuando vos cantás Nosotras, Nosotros, ¿no? De Geraldo Acevedo, De Geraldo, sí. también, Bueno, sí, sí, también claro. hay, Sí, claro, sí. hay está este mensaje. Esa es una canción, esa es una canción maravillosa, de una gran belleza musical y de un bellísimo texto. Tuve la suerte de conocer a Geraldo Acevedo en Brasil, me di ese gustazo, porque lo admiro mucho, y desde que conocí su obra a comienzos de los 90, me volví loco. Y nosotros habla de muchas cosas a la vez, es una canción maravillosa, porque hay una buena parte de la humanidad eh, que quiere vivir en un mundo inclusivo, que quiere vivir, que pelea por un mundo en donde se contemple la diversidad, en donde todos, todas, todes tengamos el lugar, la representación que nos merecemos y los mismos derechos. Eh, y hay un porcentaje más chico que no quiere saber nada de eso, sobre eso, y que son los que más joden, porque es curioso, la gran mayoría es la que más o menos
estamos más o menos encuadrados en una misma dirección. No quiere decir esto que pensemos todo igual, pero estamos más o menos yendo hacia un mismo lugar. Y hay un grupo más reducido de personas que joden. Cuando hablo de que joden, que si ellos serían felices si nosotros viviéramos todavía, si el mundo hoy en el siglo XXI estuviera en la época de la Inquisición. Y nosotros habla sobre la diversidad, sobre toda forma de diversidad. La diversidad del amor, de la sexualidad, la diversidad en las maneras de, de soñar, de sentir y de proyectar un mundo mejor, ¿no? Y habla también de esa otra parte que se resiste a eso. Y no dejo de pensar en las mujeres argentinas, no dejo de pensar en la cantata sudamericana, no dejo de pensar en nosotros, nosotras, y no dejo de pensar en las intervenciones que vos hacés tanto con Fito, con Cecilia, con Celeste, con Julia, nada, con cómo has revisado un montón de temas también de tu viejo y cómo has compuesto vos también, y siempre desde este costado de la revisión y de la integración y de la inclusión. Ese álbum, ese trabajo de Mujeres Argentinas, yo creo que es algo que es maravilloso a nivel mundial, realmente. Es un Bueno, descubrimiento. Mis Mujeres Argentinas fue una obra de ruptura, ¿no? Y sigue siendo Sí, una obra moderna, sigue siendo una obra moderna hoy. claro, El año pasado, cuando la grabamos en vivo con la Bruja Salguero en el CCK, por, porque se cumplieron 50 años de Mujeres Argentinas, el trabajo fue un trabajo de más de un año de ensayos y de prueba y de cambio. Yo no quería, yo quería que en los 50 años de Mujeres Argentinas la gente encontrara una versión nueva, pero al mismo tiempo se reconociera en el aroma de la versión original. Y bueno, esto llevó mucho tiempo. El material está por salir, el nuevo, pero con el tema este del coronavirus quedó todo un poco paralizado. claro. Eh, Hiciste con Celeste también. con Celeste hicimos algunas veces Mujeres Argentinas, una vez la hicimos en Brasil, Claro. en un festival en el Pantanal, eh, en Buenos Aires hicimos un Facu, ciclo, no con Mujeres Argentinas completo, sino con no, no, no. con algunas canciones de mujeres y de cantata y canciones de otros autores. Eh, a mí me gusta mucho compartir la música y me gusta mucho hacer músicas, eh, esta cosa de que la música, de que el lenguaje musical de los demás enriquezca el mío y viceversa, ¿no? Me gusta Facu, eso. si tuvieses que colaborar con Falucho, Félix Luna y tu papi, Ariel, y tuvieses que componer para otra mujer argentina que no esté en ese álbum. No, no digo que lo hagas, pero si tuvieses que hacerlo, ¿a quién incorporarías? Muchas, muchas. A Mercedes, una. A Eva Perón, a Evita Perón, a Cristina, a, a Estela de Carlotto, a Eve, a Milagro Sala, a muchas mujeres que admiro por razones, por muchas razones. Eh, eh, a Marta Argerich, supongo, por el amor incondicional que siento por ella. Eh, muchas mujeres. Facu, anda pensándolo, por favor, ¿eh? No, sabés que no, no. En Mujeres Argentinas fue esa obra, ese contexto, fueron esos autores,
fue un momento de magia, pluscuamperfecto, irrepetible. Ni loco, Bueno, ni podrías loco. hacer mujeres latinoamericanas. No, pero no importa, sería como lo mismo. No, no, no. No, ya está. No yo. A lo Vos mejor sabés que que alguien. en general, las mujeres que vos nombras, eh, con todas las diferencias, incluyendo a las mujeres que escribió Falucho y que musicalizó tu viejo, vos sabés que tenían como cierta particularidad, eran mujeres con muchísimo carácter, muchas, pero con mucha ternura también, ¿eh? Digo, y bueno, y volvemos a Mercedes, que charlábamos al principio, vos sabés que los encuentros que yo tuve con Mercedes, es más, vos hiciste algunos arreglos para el disco de Mercedes en La Misa Criolla, por ejemplo. Sí, Hiciste algunos arreglos. Y el último encuentro que yo tuve con Mercedes fue cuando ya estaba saliendo el de La Misa Criolla y ella también salía de uno de los momentos también de enfermedad. Y justo daban un premio en la Fundación Huésped y yo estaba ahí con ella y nos sentamos. Y vos sabés que tenía esta cosa que vos la nombraste muy bien, que Mercedes a veces no precisaba palabras para decirte algo, te anidaba, te daba un abrazo en el cual te anidaba. Vos te acercabas para decirle algo y ya no te decía gracias, te hacía un nido, ¿no? Era como una pachamama, es una pachamama que te abrigaba, te abrazaba, te cobijaba, te consolaba. Y también tenía muchísimo carácter, también. Yo la he visto en situaciones de muchísimo carácter. Y tu papi, yo me acuerdo mucho de tu papi, porque tu papá era, yo lo veía como una persona enorme, enorme, y, y parecía muy distante, pero yo lo notaba muy afectuoso. Las veces que me acerqué, lo noté él muy era, afectuoso, tu papá. él era extremadamente afectuoso, solo que era, a diferencia de Mercedes, mi viejo fue un hombre, era muy introvertido con sus emociones. Claro, Eh, entonces, Mercedes era más de abrazar, de tocar, sí, de putearte o decirte que te amaba, todo mezclado al mismo tiempo. Mi viejo era mucho más introvertido. Era un hombre que tenía una extrema sensibilidad, no era reticente a la ternura, pero tenía otra forma. Y después era más intimidante, papá, pues será por esa cosa de 1,90 m y es que todo el mundo le decía el maestro, ahí viene el maestro. Y y de traje, ¿no? Como muy entonces, formal. claro, y siempre con de traje. Este, pero era un tipo extraordinario en cuanto a su forma de ser, porque era un hombre, tenía una virtud que no es una virtud frecuente. Mi viejo te decía, suponete, que te invitara a, a comer tallarines y a Ajá, tomar vino. Y él sí, te invitaba a comer tallarines y a tomar vino. No te claro, claro, invitaba a hacer una radiografía personal de tu vida para sacarte una tomografía interior claro. de cómo estás vos en estos momentos de tu vida y qué pensás vos sobre la capa de ozono y sobre la extinción de los escarabajos en Camboya. No, te invitaba a, vamos a comer tallarines, dale. Y esa era su felicidad. Y por supuesto que Claro, almorzaba y todo, pero esa cosa de compartir desde un lugar de simpleza, eh, pero porque tuvo, perdón, ¿no? Pero me parece, bueno, es tu papá, pero tiene que ver también con su historia, porque me parece que tu papá cuando tuvo que recorrer todo el país con esas cartas que a él le dan para recorrer y para poder conocer el folclore interior de la patria y empezar a, después de su encuentro con el Tata Yupanqui, también él sí, empieza a encontrar esa humildad de la Argentina profunda. Y él cuando componía conocía la Argentina profunda. Y él sí, sabía los ritmos de la él Argentina profunda. conoció, bueno, esa es una generación, casas más, casas menos, algunos más grandes, otros más jóvenes, pero fue una generación verdaderamente fueron forjadores de una identidad, de una cultura Claro, americana. claro, Los Falú, los Yupanqui, Mercedes, los Domingo, sábanos. Jaime, el Cuchi,
Barbosa, todos ellos fueron hombres y mujeres que realmente no les contaron eh, cómo era la música que se hacía en la selva misionera. Iban a la selva, No. vivían ahí, ¿Sabés sabés que yo pasaron les por pido ahí. cuando mis alumnos vean esta charla, yo les pido que googleen y que lean o escuchen la versión y la letra de lo que compuso tu papá, de Provinciano en Buenos Aires, Ah, porque hermosa samba. es una samba, es desgarradora. Qué casas tan frías, qué calles tan altas. Es realmente desgarradora. Tiene una frase tan feliz, esa samba, porque en un momento dice, hablando de los provincianos, argentinizando tus Las extranjerías, extranjerías, tan claro, laboriosos, tan humildes, tan morochos. tan morosos. Claro, Esa cosa, ¿ves? Ahí volvemos a nosotros, esa parte, en este caso puntual sería de nuestra sociedad argentina, esa parte de nuestra sociedad argentina que no se resigna a no haber nacido en Finlandia y en Noruega, a no ser rubios y de ojos celestes, ¿no? Eh, claro. y que ven un morocho y salen corriendo. Eh, que no se que maldicen hasta el día de hoy porque no son suecos. Y toda esta generación de gente de la que estamos hablando fueron personas, fueron nuestros provincianos, nuestras mujeres, nuestros hombres, que trazaron, que fueron en busca de trazar una identidad cultural argentina y americana. Es fundamental. Nosotros somos, como dice Charly García, somos de acá, no somos noruegos. Se puede ser de Claro. acá y amar a Shakespeare y a Ibsen y amar a los Beatles y amar a Tina Turner y a Madonna. Yo los amo a todos al mismo tiempo, pero soy de acá. Mi defensa, mi deber es el de defender mi identidad de acá. Facu, llevamos estamos por cumplir casi una hora de charla y viste que el señor Instagram te corta a la hora. Sí, sí, sí. Así que para cerrar y agradecerte, primero te quiero desear algo primero agradecerte, que Bueno, hayamos muchas tenido gracias. esta charla tan amena y que la van a poder escuchar mis alumnos y todos aquellos que quieran y los que estén, además que te están saludando. Te quería desear que ojalá puedas hacer Hamlet, porque sé que es algo que querés hacer, No actuarla, ya, actuar dirigirla. Hamlet ya creo que estoy un poco grande Ah, para actuarlo, pero para dirigirla sí, para dirigirla sí. para el amor no hay edades, así que la podés No, hacer bueno, perfectamente. pero yo creo que ya pasó. Ya No, de 55, un Hamlet de 55 años tendría que tener a una Gertrudis de 80 de madre, qué sé yo, no sé, porque es un poco, mira, este, volviendo al inicio, si hay deseo, no importa, no, adaptala. eso que, Puede no, haber una eso de Gertrude que de ya, 80. pero también hay otros proyectos hermosos para hacer. Mira, en estos momentos tengo, bueno, siempre tengo proyectos de cosas soñadas para tocar o para actuar o para dirigir, así que si no es uno, es otro. Ahora, para el año que viene, en cuanto salga la vacuna y podamos volver a los teatros con normalidad, voy a dirigir una obra de Jean Genet que yo amo, que es Las Criadas, que es un material por el que yo siento devoción desde que era un jovencito y que me dije que en algún momento la iba a dirigir, así que ha llegado el momento. Pero materiales hay siempre, hay siempre. ¿Puede ser que vos ya hayas actuado en la obra ya?
Yo no ¿En la actividad? profesionalmente, No, en las clases, clases sí, de sí, teatro con Gerberov la trabajé muchísimo. La trabajé claro. muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero Bien. nunca la actué profesionalmente en el escenario, ¿no? Sí, sí. Bueno, ojalá que sea así, te iremos a ver. Y bueno, Facundo Ramírez, te agradezco un montonazo, te agradezco un montón que hayas aceptado esta invitación de cuarentena. No, gracias a vos por la invitación. Siempre charlar es un placer, compartir ideas y bueno, que para tus alumnos también ojalá haya algo de lo que hemos conversado que despierte una chispa dentro de ellos que a lo mejor ellos ni saben que está ahí. Sí, y que escuchen, que te escuchen, que te sigan conociendo, porque te conocen, pero que sigan conociendo a tu papi, que lo conocen, pero que sigan conociendo a tu papi, que sigan escuchando a tu papi en las entrevistas que son maravillosas, que sigan escuchando a ese hombre que se llamó Ariel Ramírez y que fue de esos hombres que hicieron historia en la música argentina, que hicieron patria porque han recorrido y han establecido un antes y un después en lo que fue la música popular Así es. argentina y la historia argentina. La historia argentina no es solamente Atahualpa, como vos dijiste, no es solamente Jorge Cafrune, no es solamente los hermanos Ábalos. La música argentina ha comenzado a tener contenido, fundamento, inteligencia y ha tenido una falta de solemnidad, pero una presencia muy fuerte en el mundo entero gracias a tu papá. Y también a vos, Facu, porque Yo has lo recorrido sé, todo el mundo. yo sé lo que pasa con la música argentina porque viajo mucho tocando afuera y la verdad es que muchas veces acá no hay demasiada conciencia de lo que sucede afuera. Hace 2 años fui a tocar por primera vez a Israel, a dar conciertos a la Filarmónica y parecía la cancha de Boca. Eh, Fue un concierto inolvidable, 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 con entradas agotadas, con 6 meses de anticipación, eh, y la gente enloquecida con el repertorio de la música argentina. Claro, Había muchos, muchos latinoamericanos, pero la mayoría del público era público de Israel, de claro, Tel Aviv y de Haifa. Eh, claro. bueno, eso es gracias a los que estuvieron antes que nosotros, que abrieron los caminos. Facu, te mando un abrazo muy grande. Otros saludos para todos. Chao. Chau, chau.